Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque podemos juntarnos a seguir estudiando de tu palabra. Tu palabra es la que nos habla a nosotros, de manera que te pedimos que ahora al abrirla puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que le des palabra a Mauri, que seas vos el que nos hable. Y que esto que aprendamos no sea meramente conocimiento, sino que sea algo que podamos poner en práctica, que pueda cambiar nuestras vidas, que pueda acercarnos más a vos. Te pedimos por la vida de los chicos que subieron en esta mañana, que destinaron un rato para estar cerca tuyo, y te pedimos también de aquellos que no tuvieron la oportunidad de subir o que están por subir, para que les puedas dar ese ánimo de acercarse a vos. Quédate con nosotros, cuidanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo andan? Hoy nos toca el capítulo 8 de Esdras. Recordarán que la semana pasada, el capítulo 7, aparece en escena Esdras, el protagonista de nuestro libro, o uno de ellos. Y quisiera que en el día de hoy nos centremos, pensemos particularmente, nos enfoquemos en el ejemplo de una ciudad que fue muy importante para el retorno de los israelitas del exilio a la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad, que ni siquiera sé si merece ser llamada ciudad, porque seguramente fuera insignificante en su cantidad de habitantes, en su extensión, posiblemente nunca la hayas escuchado nombrar. Es la ciudad de Casifia. Levante la mano si alguien escuchó hablar de Casifia alguna vez. Bien, se comprueba mi teoría de que es completamente desconocida. La ciudad de Casifia. ¿De qué se trata esto? Bueno, ya lo vamos a ver, pero primeramente quisiera que hagamos un breve contexto de lo que viene pasando, como hacemos siempre, un pequeño raconto de lo que fuimos viendo hasta acá, para aquellos que se perdieron alguna clase, para aquellos que se suman hoy, o lo que fuera, o para aquellos que no prestaron mucha atención. Recuerden que el libro de Esdras nos habla acerca del retorno de los judíos que estaban exiliados en Babilonia y querían volver a Jerusalén a partir del edicto de Ciro. Este retorno de los judíos se va a llevar a cabo en 3 etapas. La primera de ellas estaba a cargo de un líder que era Zorobabel y tenía una misión bien clara, que era reconstruir principalmente el templo. Era fundamental para la vida de Jerusalén tener un templo en el cual se rindiera culto a Dios, en el cual se pudiera adorar a Dios. Era fundamental para la vida social y religiosa de los judíos. La segunda etapa, que se lleva a cabo 57 años después de que el templo sea reconstruido, está a cargo de otro líder, que es Esdras, el que nos está ocupando ahora. Y el objetivo de su retorno era hacer volver a las personas a la palabra de Dios. Esdras, como había dicho Damián, era un especialista en la Biblia. Él era un escriba, él era un estudioso de la Biblia. Y la razón principal por la cual él volvía a Jerusalén era hacer retornar a las personas a la palabra de Dios, a una correcta interpretación de la palabra de Dios, y para que vivan vidas que se condijeran, que fueran conforme a lo que la palabra de Dios decía para ellos. Y la tercera etapa va a ser la etapa liderada por Nehemías, que la vamos a ver en el siguiente libro, y tuvo como objetivo la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la defensa de Jerusalén contra aquellos enemigos, contra aquellas cosas de afuera que venían a atacar la ciudad. Entonces, estamos parados en este segundo retorno, el retorno liderado por Esdras para que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. ¿Y cuál era la situación en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén en este momento? Como les dije, 57 años después de que se termine de reconstruir el templo. Bueno, en primer lugar podemos mencionar que había una carencia importante de servidores para el templo. Si nosotros revisamos los números, la genealogía, los listados que nos presenta este libro, podemos estimar que había más o menos unos 50.000 habitantes en Jerusalén en ese entonces. Y se nos mencionan solamente 74 levitas. Recuerden, los levitas eran aquellas personas del pueblo que estaban consagradas al servicio sacerdotal, al servicio del templo.
Ahora fíjense, ¿qué son 74 personas para 50.000 habitantes? En el mejor de los casos había un levita, es decir, un servidor cada 675 habitantes que había en el pueblo. Es decir, había una carencia total, había una necesidad absoluta de personas que sirvieran a Dios. En segundo lugar, podemos enfatizar que en el momento en el cual Esdras lleva a cabo su retorno, había o se estaba experimentando en la ciudad de Jerusalén una decadencia moral y religiosa absoluta. El libro de Nehemías y particularmente el libro de Malaquías, que fue contemporáneo a toda esta situación histórica, nos describen cómo era esta situación moral. En primer lugar, había sacerdotes que se habían olvidado absolutamente de la ley de Dios. ¿Y qué hacían? Ofrecían animales que eran impuros, animales que habían sido robados, animales que eran ciegos, animales que eran cojos, cosas que estaban prohibidas por la ley. Todo esto lo describe Malaquías 1. Ofrecían sacrificios que no eran gratos a Dios. No ofrecían de lo mejor que tenían, ofrecían de lo peor, de lo que les sobraba. En segundo lugar, la ley era interpretada con parcialidad y era aplicada de forma injusta. Si ustedes repasan las leyes que están en el Pentateuco, van a ver que todas apuntan a la equidad, al perdón, a la no opresión, a la no explotación. Bueno, acá estaba ocurriendo todo lo contrario. Se interpretaban a conveniencia de aquel que interpretaba y se aplicaban con injusticia, no como Dios quería que se apliquen a las personas, sino para beneficiar a unos pocos. No solo eso, sino que el sábado, que era sagrado para los judíos, no era respetado en absoluto. El pueblo, además, se había olvidado de sus responsabilidades económicas para con el templo. Ellos retenían para sí sus diezmos y retenían para sí aquellas contribuciones que por ley debían darle al templo. Recuerden que en aquella época, en la sociedad en la cual el código levítico de Israel había sido dado por Dios, era una sociedad teocrática, es decir, el gobierno estaba regido por Dios, y en este sentido, el templo cumplía un rol administrativo que era fundamental, era el Estado prácticamente. Y el esquema tributario, es decir, los impuestos que pagaba la gente, iban dedicados en gran parte al templo. Esto es los diezmos de los que se habla en el Antiguo Testamento y demás, que en total eran más o menos un impuesto de un 23,3%. Bueno, la gente no estaba dando esto, y el pueblo, y entonces los servidores del templo no tenían sostenimiento, y el templo no tenía sostenimiento económico. Ahora, no solo eso, sino que también esta inmoralidad había afectado a las familias y a la institución tal vez más sagrada instituida por Dios, que es el matrimonio. Los divorcios, según nos cuenta Malaquías, eran moneda corriente en aquella época. La opresión, además, y la explotación de los débiles también era frecuente. Había embargos de bienes a aquellas personas que estaban endeudadas, cuando claramente había leyes que limitaban esto y que prohibían esto. Y no solo eso, sino que al pobre que estaba endeudado se lo terminaba esclavizando. Y finalmente podemos hablar de el mestizaje que se estaba experimentando. Había matrimonios mixtos entre judíos y paganos, cosa que, como ustedes seguramente recuerdan, y si no lo recuerdan se los digo, estaba sumamente desaprobado por Dios. Es decir, Dios no quería que los judíos se casaran con mujeres paganas, que las judías se casaran con hombres paganos, porque, tal como podemos ver en algunos ejemplos bastante explícitos en la Biblia, como por ejemplo el de Salomón, esto era a menudo ocasión de desgracias, de introducir costumbres que eran ofensivas a Dios. Bien, esta era la situación que se estaba viviendo. Entonces sí, finalmente se había logrado el objetivo del primer retorno. Finalmente Jerusalén tenía un templo hermoso, pero tenía también un pueblo que estaba alejado de Dios. Vamos a leer Esdras entonces, capítulo 8, versículo 1 al 15. Esdras 8, versículos 1 al 15. Fíjense, dice: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. El que escribe acá es Esdras.
y da todo un listado de personas, ¿verdad? Solamente menciona a los varones, a los padres de familia, a los jefes, pero dicen los estudiosos, estimando, en función a este listado que se da hasta el versículo 14, que era un grupo de más o menos 5.000 personas. Y saltamos directamente al 15. Dice, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, fíjense esto, es clave, no hallé allí de los hijos de Leví. Fíjense esta escena. El objetivo de este viaje era la restauración espiritual del pueblo. Sin duda que los levitas, los sacerdotes, iban a cumplir una función primordial para que este objetivo se cumpliera. Esdras llama a que los judíos que habitaban en Babilonia volvieran voluntariamente a la ciudad de Jerusalén. Aquellos que quisieran volver, podían volver. Nadie iba a estar obligado. Y entre los casi 5.000 personas que se ofrecen a ir voluntariamente a Jerusalén, no hay ni un solo de la casta sacerdotal. No hay ni un solo servidor del templo. No hay ni un solo levita que se ofreciera a volver voluntariamente para participar de la restauración espiritual del pueblo. ¿Qué pasa acá entonces? ¿Qué pasa con los levitas? Bueno, hay varios estudiosos que nos dan distintas opiniones al respecto, pero la mayoría coincide en la misma. Durante el exilio, en Babilonia, al no haber templo y no poder vivir de su servicio en el templo, los levitas desarrollaron distintas tareas, distintos negocios. Y ahora estaban demasiado inmiscuidos en sus cosas, demasiado metidos en sus cosas, demasiado ensimismados en sus negocios, como para estar dispuestos a volver voluntariamente a servir al templo y participar de la restauración espiritual del pueblo. En definitiva, ellos no estaban dispuestos a servir en aquello para lo cual Dios los había encomendado, porque estaban demasiado metidos en sus cosas. Y a menudo nos pasa esto, ¿verdad? Tenemos muchas ocupaciones, que los estudios, que el trabajo, que los amigos, y no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de estas cosas para dedicarnos al servicio de Dios. Pero bueno, esto era lo que ocurría. Entonces, Jerusalén finalmente tiene templo, pero no tiene servidores que quieran trabajar en él, carece de siervos. Vamos a ver cómo sigue esta historia, a partir del versículo 16 al 20, y acá es donde va a entrar en escena esta localidad tan importante que es Casifia. Estaban allí a las afueras de Babilonia posiblemente, o estaban a punto de salir. Todo esto es el relato previo a que Esdras llega a Jerusalén, recuerden. Y el versículo 16 dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semanías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. Hombres que estaban preparados para la tarea, hombres en los que se podía confiar porque estaban capacitados. Dice, y los envié a Ido. ¿Quién era Ido? Bueno, era el jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, Esdras reúne a una comitiva de personas capaces, lúcidas, doctas, preparadas, capacitadas, para que vayan a Casifia y hablen con Ido, el jefe de Casifia, y le hagan llegar su clamor. ¿Cuál era este clamor? Envíanos siervos para el templo. Envíanos siervos para el templo. Aparentemente Casifia, que se supone estaría en algún lugar en la ribera del río Éufrates, es decir, en la región de Babilonia, era un reducto en el cual se habían instalado los descendientes de Leví durante el exilio, o algunos de los descendientes de Leví que aún permanecían fieles, que aún estaban dispuestos a responder al llamado que Dios les había encomendado, que era el llamado del servicio. Y fíjense lo que pasó.
Versículo 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18 en total. Entonces, en primera instancia se nos suman 18 levitas, pasamos de 0 a 18. Versículo 19. A Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos. ¿Cuántos eran? 20. Tenemos 38 levitas. Versículo 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Estos no eran levitas, eran sirvientes del templo. Entonces, Esdras manda a llamar a los levitas. ¿Cuántos responden afirmativamente a su llamado? 38. Ahora, noten lo siguiente. El grupo de la comitiva total, que dijimos que iba a volver a Jerusalén en este segundo retorno, eran 5.000. De esos 5.000, 38 eran siervos consagrados al sacerdocio, eran levitas. Si hiciéramos una cuenta más o menos rápida, nos daría que el 0,7% del total de los judíos que retornaban a Jerusalén eran aquellos que se iban a dedicar consagradamente al servicio a Dios. Un porcentaje sumamente bajo. Si lo comparáramos, por ejemplo, con los tiempos de Jesús, en los cuales los levitas representaban a un gran número de los habitantes del pueblo, este número es prácticamente insignificante. Solo el 0,7% de los 5.000 que retornaban estaban o iban con intenciones de servir a Dios en el templo. Siempre el porcentaje de aquellos que están dispuestos a renunciar, a entregar su tiempo, a sacrificar de su tiempo libre o de su esfuerzo, de su cansancio para el servicio de Dios, es un porcentaje bajo. Siempre pasa esto. La pregunta es, ¿en cuál de los dos porcentajes estoy yo? ¿En el 0,7% o en el 99,3% que decide no sacrificar de su tiempo, que decide no servir, que decide no renunciar a sus gustos personales para dedicarse al servicio de Dios? Esta es una pregunta, creo que en la que deberíamos reflexionar todos, porque nuestra sociedad, y particularmente a veces también en las iglesias, se vive una situación muy similar a la que se estaba viviendo en Jerusalén en ese entonces y que nos describe Malaquías. Un ensimismamiento en rituales religiosos y en cuestiones que nos alejan de Dios, un ofrecimiento de sacrificios que no son los que Dios quiere. Nuestra situación es similar a la que se vivía en aquel entonces. Igual que en aquel entonces necesitamos constantemente un retorno a la palabra de Dios, como Esdras pretendía hacer con el pueblo. Y para esto es necesario la consagración de nuestras vidas. Para esto es necesario que estemos dispuestos a servir a Dios, que estemos dispuestos a entregar a Dios. Entonces, el clamor de Esdras, de envíame siervos, está vigente hoy en día. Y la pregunta, el interrogante es cómo nosotros respondemos a este clamor de Esdras que todavía está vigente hoy en día. ¿Vamos a servir a Dios o no vamos a servir a Dios? Fíjense lo que dice el versículo 28, después vamos a retomar los versículos que están en el medio, pero me gusta una expresión que está en el versículo 28, en el cual Esdras le dice a los levitas lo siguiente, fíjense, vosotros estáis consagrados a Jehová. Vosotros estáis consagrados a Jehová. ¿Qué es la consagración? ¿Qué tiene la Biblia que decir al respecto de esta palabra, la consagración? Miren, yo pienso que el versículo quizás más emblemático al respecto de este tema, que nos puede explicar qué espera de Dios de nosotros al referirse a que tenemos que tener vidas consagradas, está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Esta idea de el sacrificio vivo. No aquellos sacrificios muertos que se presentaban de forma ritual por expiación de pecados y demás. No, ahora Dios reclama un sacrificio vivo, que es tu vida, tu tiempo, tu cuerpo, como dice el apóstol, presentarlo a Dios. Esto es darle el 100% de tu vida a Dios. Todo lo que conforma tu vida entregado a Dios. Eso es consagración auténtica. Ahora la Biblia habla de distintos aspectos que tiene que tener esta vida de consagración. Por ejemplo, en Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Esto es, la consagración es algo voluntario, es algo que no es obligado. Tal como Esdras llamaba al pueblo y a los levitas a que retornen a Jerusalén, esto es una cuestión voluntaria, nadie te va a obligar. Esto tiene que nacer de tu propio corazón. En Levítico 27-28 dice que todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. La consagración a Dios, o una vida consagrada a Dios, tiene que caracterizarse por la santidad, por una vida que está alejada del pecado, que renuncia al pecado, que busca agradar a Dios en todo, una vida que busca pureza respecto al pecado. Lucas capítulo 9, versículo 23, está la frase famosa de Jesús, en la cual él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí vemos que hay una continuidad, ¿verdad? Porque dice cada día, una constancia. A veces somos demasiado inconstantes para el servicio. Servimos un poco y después nos cansamos y dejamos de servir, o decimos, bueno, yo ya hice suficiente, ahora puedo relajarme un par de meses. Se requiere constancia, continuidad, cada día. Y se requiere renunciamiento. Fíjense, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Renunciamiento, renunciar a nuestro ego, a aquellas cosas que creemos nosotros que nos completan, pero son simplemente cosas superficiales, terrenales, para dedicarnos a las cosas espirituales. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20, y creo que es la clave de por qué tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Dice: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Han sido comprados por precio. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Por lo tanto, la consagración de nuestra vida tiene que ser la consecuencia lógica de que hayamos sido comprados por Dios. Es decir, si somos hijos de Dios, tenemos que consagrar nuestra vida a Él. No existe otra forma, no existe otra manera. Es lo que nos enseña la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento que tenemos que hacer. Entonces se necesitan siervos que estén dispuestos a renunciar, que vivan en santidad, que sirvan voluntariamente y que estén formados en Biblia, como era el caso de Esdras. Porque como vamos a ver en capítulos siguientes y en el libro de Nehemías, fue fundamental el conocimiento que Esdras tenía de la Biblia para que las personas del pueblo vivan una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestra situación actual, entonces, como les decía antes, se parece bastante a la de Jerusalén. Y debiéramos responder como Casifia. Estamos en una sociedad inmersa en la inmoralidad, en iglesias a veces que se alejan de la voluntad de Dios, y como Casifia debiéramos estar dispuestos a ofrecer, a consagrar nuestras vidas para el servicio de Dios. Y fíjense, a pesar de que ante los ojos humanos esta tarea, o la tarea en la cual Dios nos ponga al servicio, sea la cual sea, a veces parezca imposible, sea difícil, sea dificultosa para nosotros, Él es quien se encarga de estas dificultades. Y vamos a terminar leyendo los versículos 21 al 23. Fíjense, Esdras dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, para todos nuestros bienes. Es decir, estaban emprendiendo un viaje que posiblemente fuera difícil, y Esdras pidió un ayuno para encomendarse en las manos de Dios, para que él tenga cuidado y guíe todas las cosas. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino,
porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, Esdras tenía bien en claro esta sentencia, fíjense, que la mano de Dios es para bien sobre aquellos que le buscan. La mano de Dios obra para bien sobre aquellos que le buscan. Es cierto que a veces puede haber dudado de esto. Fíjense, él dice, en algún momento sintió vergüenza de pedirle a Dios. Tal vez él dice, quizás me apuré en decirle esto al rey. Tal vez me apuré y le tendría que haber dicho que me dé algunas tropas para que nos escolten. Pero él primero le dijo, aquel estatuto que conocía, bíblico, y en el cual estaba confiado, que era que la mano de Dios obra para bien en aquellos que le buscan, y descansó en eso. Descansó en eso. Imploró a Dios, fíjense, dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y fíjense, y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. La idea del ayuno encierra esa idea de una humillación delante de Dios, un reconocerse que sin Dios no se puede hacer nada. La idea del ayuno toma mayor preponderancia en la historia judía después del exilio. Después del exilio. Y para los tiempos de Jesús estaba sumamente bastardeado el ayuno. Los fariseos practicaban un ayuno que no era el ayuno que Dios quería. En Isaías capítulo 58, si quieren lo podemos leer y ya terminamos. Yo creo que se da las pautas primordiales acerca de cómo tiene que ser el ayuno o cuál era el significado del ayuno. No era simplemente un ritual mediante el cual la gente dejaba de comer y milagrosamente por eso Dios iba a cumplir sus peticiones. La idea era que ellos se dedicaran a una contemplación, a una actitud piadosa frente a Dios durante el periodo del ayuno, y eso era lo que realmente importaba, ¿no? La falta de alimento. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Acá lo que vemos es una recriminación frente a un ayuno que era como el que practicaban los fariseos, ritualista, pero que estaba despojado de toda actitud piadosa. Bueno, lo que Dios está diciendo, la importancia de este ayuno, no era en sí el ritual, el acto de dejar de comer, sino la actitud piadosa de corazón, aquello que está en tu corazón, aquella actitud que tenés frente a Dios. Y cuando estas condiciones de un corazón piadoso que busca a Dios, que es temeroso de Dios, que se humilla ante Dios, están dadas, entonces, como ocurrió en el caso de Esdras, Dios escucha las súplicas de aquellos que invocan su nombre. Por lo tanto, pensemos en estas cosas, pensemos en esta idea de tener una actitud que busca a Dios, que espera confiadamente en que Dios sortee las dificultades que se nos presentan, tengamos una actitud de servicio, de consagración, como la tuvieron aquellos 38 levitas en Casifia, y por más de que siempre va a ocurrir esto, de que el porcentaje de las personas que están realmente dispuestas a consagrarse y a servir no sean muchas, tengan en cuenta que la bendición de Dios no va a faltar sobre ese pequeño porcentaje, y sin duda va a ser un pequeño porcentaje pujante y edificante para la iglesia, para el cuerpo de Dios. Gracias, Muri. Recién cuando hablabas pensaba en esto con lo que cerrabas. Y es una pregunta para que se responda a cada uno. ¿Estás dentro del 99,3 o estás dentro del 0,7? O sea, de los que fueron para servir. Me parece eso es una pregunta que cada uno se tiene que responder. Ahora, durante la pandemia, ¿seguís teniendo ministerios? ¿Seguís teniendo servicios?
o no porque lo mío era una cuestión meramente física. Hay un montón de cosas para hacer. Le voy a pedir a Rubén que cierre con una oración, pero el otro día Rubén nos comentaba, no sé, algo tan simple como armar la placa del video que sale a la noche. ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no te propones ahora ayudar en los videos o en las reuniones de las mujeres que venían diciendo, che, necesitamos ayuda con los videos? Y digo estos ejemplos porque son cosas con las que se sienten más cómodos a veces alguien que es más joven que alguien grande, ¿viste? Son herramientas con la compu que les es más fácil aprender quizás a muchos de los que están acá presentes. Pero hay otra cosa que también es crítica, y Mauri lo dijo, el servicio con la disciplina, con la constancia, con la continuidad de hacerlo todo el tiempo y saber que lo hacemos para Dios y no para alguien que me lo pidió. Rubén, ¿cerrás con una oración o querés agregar algo más? Adelante. Te damos gracias, nuestro Dios, porque a ti podemos siempre ir con un corazón sencillo, Señor, y saber que nos atiendes. Dice tu palabra que el Rey de la Gloria atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y ayúdanos, Señor, a tener esta actitud humilde, con un corazón predispuesto siempre a hacer cosas para vos, lo que sea, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces nos hallamos dentro del grupo que fue indiferente al llamado de Esdras, de quién quiere venir a servir, de quién quiere hacer cosas para ti, y ponemos estas excusas tontas de que estamos cansados, de que no tenemos tiempo, pero danos valentía, Señor. Danos nuevas oportunidades. Y te rogamos que cuando lo hagamos podamos hacerlo también en santidad, como tú demandas en tu palabra, con integridad, como estos hombres habían preparado sus corazones para ellos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperen que dejo de grabar.